El tablero de la guerra en Ucrania registra varias novedades importantes esta semana y la expectativa de conversaciones para poner fin al conflicto creció considerablemente. El presidente estadounidense Donald Trump habló el miércoles por teléfono durante 1 hora y media con su par de Rusia, Vladimir Putin. Y el relato de esta conversación, posteado en redes sociales, mostró que se mantiene la sintonía entre ambos, que le valió críticas domésticas al republicano en detrimento de lo que Ucrania espera de Estados Unidos. Trump habla en ese post de las fortalezas de ambas naciones, del gran beneficio de trabajar juntos y de eventuales encuentros bilaterales. Inmediatamente después, Trump habló también con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. We had a great call and it lasted for a long time, over an hour. This morning, I also had with President Zelensky a very good call after that. And I think we're on the way to getting peace. I'll be dealing with President Putin largely on the phone, and we ultimately expect to meet. In fact, we expect that he'll come here and I'll go there, and we're going to meet also probably in Saudi Arabia the first time. We'll meet in Saudi Arabia, see if we can get something done. But we want to end that war. That war is a disaster. It's a really bloody, horrible war. Previamente había enviado a Kiev a su secretario del Tesoro, Scott Bessent. La sorprendente elección de un funcionario económico para iniciar las conversaciones con Zelensky en medio de la guerra tienen que ver con la concepción transaccional que Trump busca imprimirle a su administración. Bessent le presentó a Zelensky un plan de escudo de seguridad de posguerra, pero a cambio de un acuerdo para que empresas estadounidenses puedan explotar los yacimientos de tierras raras de Ucrania por $500.000 millones. El presidente ucraniano, que pensaba en inversiones con explotación conjunta, quedó en estudiar el plan, pero no tiene demasiadas opciones y pretende ayuda de Washington en esta etapa. We believe that this is an important signal to the world, to the Russian leadership, that we stand together, and by increasing our economic commitment through a partnership with the government and the people of Ukraine, that it will provide, once this conflict is over, it will provide a long-term security shield for all Ukrainians. Tanto Trump como Zelensky coinciden en algo: por motivos diferentes deben actuar con rapidez, por lo que es posible que el acuerdo se selle el fin de semana durante la conferencia de seguridad en Múnich, a la que asistirán tanto el presidente ucraniano como el vice de Trump, J.D. Vance. Pero Trump ya le marcó anticipadamente a Zelensky los límites del marco de un eventual acuerdo con Rusia. Envió a Bruselas a su secretario de Defensa, Pete Hegseth, para decirles a sus aliados de la OTAN que la pretensión de Ucrania de volver a sus fronteras de 2014, lo que incluye a la península de Crimea, no es realista. Tampoco lo sería su ingreso a la Alianza Atlántica. Hegseth también dijo que Estados Unidos no enviará tropas para garantizar la seguridad de Ucrania, de lo que se deduce que el escudo de posguerra que ofrecería Trump comprendería fuerzas exclusivamente europeas. We want, like you, a sovereign and prosperous Ukraine. But we must start by recognizing that returning to Ukraine's pre-2014 borders is an unrealistic objective. Chasing this illusionary goal will only prolong the war and cause more suffering. A durable peace for Ukraine must include robust security guarantees to ensure that the war will not begin again. Por su parte, Rusia se mantiene inflexible en sus pretensiones. Quiere anexar las 4 regiones que actualmente controla parcialmente: Donetsk, Lugansk, Zaporilla y Jersón, lo que equivale al 20% del territorio ucraniano. Además, garantías del no ingreso de Ucrania a la OTAN y un desarme unilateral casi completo. Estas condiciones equivalen para Ucrania a una rendición incondicional y difícilmente sean aceptadas. Головне, щоб все не йшло по плану Путіна. Коли він хоче зробити все, щоб перемовини у нього були двосторонні, він зі Сполученими Штатами Америки, і ми просто не зможемо акцептувати, як незалежна країна, будь-які домовленості без нас.
Por otro lado, Moscú también rechaza un canje de territorios por las porciones de la provincia rusa de Kursk que Ucrania capturó en una sorpresiva y desesperada incursión en 2024, esperando tener un elemento de presión para negociar y de las que todavía controla poco menos de 1000 kilómetros cuadrados. Это невозможно. Россия никогда не обсуждала и не будет обсуждать тему обмена своей территории. И, разумеется, украинские соединения будут изгнаны с этой территории. Все, кто не будут уничтожены, будут изгнаны. En el plano estrictamente militar, Rusia realizó en 2024 lentos y costosos avances en el este ucraniano, pero aún no logra dominar todo el territorio que pretende anexar. Sin embargo, tiene la ventaja de contar con una capacidad de movilizar tropas frescas que supera por mucho a la de Ucrania, que padece serios problemas de reclutamiento. También cuenta con su poderoso complejo industrial militar que, aunque agobiado por las sanciones occidentales, todavía mantiene a su máquina de guerra en movimiento. Ante el pragmatismo de Trump para terminar con la guerra que parece favorecer a Moscú, Zelensky solo puede contar con Europa para frenar al presidente estadounidense. No se puede decidir nada sobre Ucrania sin Ucrania. Y no se puede decidir nada sobre la seguridad europea, y la agresión rusa a Ucrania afecta claramente a la seguridad europea sin Europa. Bruselas debate qué hacer con preocupación. Prima la convicción de que la guerra de Ucrania es una prueba de fuego para el bloque y que si se otorga a Putin lo que pide, no solo Ucrania estará en peligro, sino también el resto del continente. Para sumar este detallado informe a toda esta explicación, vamos a ver ahora con Leti un mapa de la región, sobre todo de los territorios que están en poder de uno y otro país y los que están en disputa. Sí, así es. Vamos a ver las regiones que parte están controladas por Rusia y que claramente, que justamente son las cuestiones que se esperan debatir en una posible negociación si empezamos a hablar del fin de la guerra. A ver, Dani, lo que estamos viendo justamente en el mapa son las 4 regiones que decíamos. Parte de estas 4 regiones, estamos hablando de Donetsk, de Lugansk, de Zaporilla y de Jersón, que están controladas parcialmente por Rusia. Pero también hablamos del territorio ruso de Kursk, lo estamos viendo también ahí en el mapa, que es parte también controlada, porque recordemos que Ucrania también ingresó en territorio ruso en la última parte, podríamos decir, de la guerra. Y entonces, en la posible negociación, recordemos, y lo estábamos diciendo, un Trump que dice que va a terminar con la guerra en Ucrania, es lo que se debate ahora, ¿no? ¿Qué va a pasar con estas zonas? En principio, Trump aceptaría que estos 4 sectores queden para Rusia. Bueno, es parte de la discusión justamente por lo que habían dicho desde su gobierno, de la idea de que Zelensky tendría que ceder este territorio que tomó Rusia, más allá que después hubo un poco de ambigüedad, y desde Rusia lo que sostienen es que de ninguna manera cederían en el territorio ruso donde está Ucrania. Así que sin dudas esto va a ser, o este es el tema central de los debates y discusiones a la hora de empezar a hablar de un posible fin al conflicto bélico. Perfecto, así que la zona de Kursk, donde hay tropas ucranianas ahora, ¿podría quedar para Ucrania? Lo vemos imposible, y de hecho no pareciera ser algo que podría llegar a aceptar Vladimir Putin. De hecho, ya desde su gobierno descartaron esta posibilidad. Esto es lo que sostiene Zelensky, pero pareciera algo realmente impensado. Por eso la preocupación en Ucrania y en Europa Occidental. Sí, porque además, bueno, por el otro lado, un Zelensky que tampoco estaría dispuesto a ceder justamente los territorios que fueron o que son controlados en este momento por Rusia. De hecho, esto fue justamente lo que paralizó estos años de guerra, un posible avance en una negociación. Bien, vamos a hablar entonces ahora con un especialista en el tema como para profundizar justamente al respecto. Le damos los datos sobre el entrevistado que vamos a compartir a continuación. Es Alberto Husenreuter, especialista en geopolítica, doctor en Relaciones Internacionales de USAL, fue profesor del Instituto del Servicio Exterior de la Nación, de la Escuela Superior de Guerra y de la Universidad de Buenos Aires. Publicó, entre otros libros, El descenso de la política mundial en el siglo XXI, Cápsulas estratégicas y geopolíticas para sobrellevar la incertidumbre. Su campo de investigación es la geopolítica
Alberto Hüsenreuter está con nosotros justamente para ampliar sobre este tema, la situación en Ucrania. Bienvenido, gracias Alberto. Gracias por la invitación. No, por favor. Teniendo en cuenta todo lo que hablábamos recién, sobre todo el profundo informe, ¿qué posibilidades ciertas ve de que se llegue a la paz allí entre Ucrania y Rusia? Bueno, en primer lugar me parece que es un impacto lo que ha pasado estos últimos días, puesto que es muy importante que dialoguen aquellas partes que cuentan en la política internacional. De manera que, como existía en el nivel estratégico de esta guerra, y existe un enfrentamiento latente o de no guerra entre Occidente y Estados Unidos, la OTAN, cuando digo Occidente, digo más bien Estados Unidos, me parece auspicioso en principio que estén dialogando el presidente de una potencia, la única, grande, rica y estratégica, y un gran poder como Rusia. Esto me parece importante porque de alguna manera implica el regreso de la diplomacia. La diplomacia creo que ha dejado que desear, particularmente la diplomacia de este actor institucional que es Europa, la Unión Europea. Y en tercer lugar, yo diría que se abren expectativas en relación con el nivel táctico, es decir, el enfrentamiento directo entre Ucrania y Rusia. ¿Cuáles son las expectativas? Bueno, son difíciles. No creo que se contemple la posibilidad de que Rusia se retire de la zona este y sur de Ucrania, y sí que se retire Ucrania de la región de la Federación Rusa de Kursk. De manera que para mí esto no va a tener ningún tipo de negociación por parte de Rusia, porque de algún modo mi enfoque es que difícilmente Ucrania se pueda quedar con la geopolítica y la geografía. Es decir, con la geopolítica significaría fuera las tropas rusas del este, el sur e incluso la península de Crimea. Y la geografía marchar hacia la estructura de la OTAN. La pregunta que yo me hago aquí es que si la OTAN finalmente no va a ser parte como miembro pleno de su estructura, ¿por qué ocurrió esta guerra? Porque en parte la guerra ocurrió, yo la denomino una guerra innecesaria, porque las demandas del presidente de Rusia, que básicamente eran dos, algún tipo de aval de la Organización Atlántica de no expansión durante los próximos años, y la segunda es que se restablezcan algunos de los puntos de los acuerdos de Minsk, 1 y 2. Ninguna de las dos propuestas estuvo sobre la mesa antes del 24 de febrero de 2022 y vino la invasión o la operación militar, como la denomina Moscú. De manera que ningún escenario dentro de los tanques de ideas de prestigio contemplan la posibilidad de retiro de Rusia de Ucrania. ¿Por qué? Porque aquí hay un precio que pagar, Leticia y Daniel, por parte de un actor menor en la política internacional que estableció una preferencia estratégica. Esto me parece que había otras alternativas y para los países, como con los parientes y los vecinos, es muy difícil convivir al lado de un país como Rusia, un actor territorial sensiblemente inseguro, es un actor inseguro más allá del tamaño, de manera que tuvo otras alternativas y yo creo que eligió la más difícil. Y aquí va a haber un precio que pagar. Alberto, decías, ¿no? ¿Por qué la guerra? Pero cuando se habla de este plan, y sobre todo el plan desde Estados Unidos, se habla de la posibilidad de que Ucrania finalmente diga que no va a ingresar a la OTAN, que era justamente uno de los pedidos al momento de Rusia de invadir. ¿Cómo se puede dar esto? También mencionabas el caso de que parece imposible que Rusia pueda llegar a ceder territorio, pero Zelensky está en otra posición, ¿no? Y sobre todo con los dichos desde el gobierno de Donald Trump de plantear un poco o dar a entender que Zelensky tendría que ir haciéndose la idea de ceder estos territorios. ¿Está mucho más acorralado Zelensky con la administración de Trump en ese aspecto? ¿Cómo lo analizás? Considero que sí, que ha aumentado el grado de vulnerabilidad estratégica de Ucrania, puesto que Ucrania es prácticamente hoy un estado casi colapsado, ¿no? Demográficamente tiene serios problemas, su sistema, su infraestructura de energía está colapsada prácticamente, hay 6 millones de ucranianos que están fuera de Ucrania y la amenaza principal, la posibilidad de disminución de ayuda financiera y de capacidades por parte de Occidente, particularmente de los Estados Unidos. De manera que sin esta posibilidad, sin recibir esta asistencia, Ucrania no tiene prácticamente ninguna posibilidad. La guerra no está en un punto fijo, no está en un punto muerto, puesto que en los últimos meses ha fracasado el plan de Ucrania, esto es de llevar una nueva ofensiva. La ocupación de la región de la Federación Rusa de Kursk respondió un poco a algo que cayó. En primer lugar, se pensó que en Ucrania que Rusia iba a trasladar efectivos de las zonas de las nuevas regiones, como la denominan en Rusia, a Kursk, y esto no pasó.
Creo que la búsqueda de Ucrania en Kursk es tener alguna moneda de negociación territorial, cosa que es difícil porque ocupan, como ustedes recién dijeron, una porción pequeña y posiblemente terminen siendo desalojados. De modo que la posición de Ucrania es muy compleja en este sentido y por lo que vemos, el diálogo va a ser entre los que cuentan en política internacional. Claro, a propósito del diálogo, se está desarrollando la conferencia de seguridad en Múnich, en Alemania. Allí ya se reunió el presidente de Ucrania, Zelensky, con el vicepresidente de Estados Unidos, Vance. Se supone que allí se están dirimiendo los puntos de las posibilidades de lo que puede ocurrir con una paz o no. Sí, están hablando, pero repito, las posibilidades de Ucrania son muy acotadas en esta situación porque más allá del derecho internacional, yo entiendo las cuestiones relativas con el uso de la fuerza, la invasión, el irrespeto a la soberanía de Ucrania, hay una cuestión que tiene que ver con la política de poder. Y en la política de poder finalmente se van a imponer los resultados en el terreno. Claro. Y los resultados en el terreno son los que vemos hoy. De manera que va a ser muy difícil que realmente Ucrania logre colocar alguna ficha favorable en términos geopolíticos en esta guerra, ¿no? E incluso la posibilidad de marchar hacia la OTAN están restringidas, por lo que habría que pensar en una suerte de diálogo relativo con la neutralidad reforzada en Ucrania, ¿no? Yo diría que en esta guerra no hay ni ganadores ni perdedores, y en todos casos hay no ganadores como Ucrania y Europa. Y aquí me interesa decir Europa porque Europa no estuvo a la altura de su calidad de potencia institucional, me refiero a su diplomacia, e incluso, como dicen algunos autores, la ampliación de la OTAN no fue solamente contra Rusia, si bien principalmente fue contra Rusia, sino también contra Alemania, puesto que Europa se quedó sin la energía de Rusia, muy cercana, particularmente el motor de Alemania. Hubo un sabotaje en el Nord Stream hace 2 años que fue llevado adelante por el sistema de inteligencia británico con mano de obra ucraniana y sin embargo Europa no hizo nada, de manera que ahora es el tiempo de los ganadores, entre comillas, ¿no? Y entre los ganadores no está Ucrania. Alberto, quería preguntarte justamente un poco por eso, porque vos decías entre los que cuentan, ¿no? Estos diálogos. Y pensaba justamente eso, en qué rol queda Europa, sobre todo también ahora con la administración o con la llegada de Trump, también lo que se vio en la conferencia en Alemania, ¿no? Que parecía estar por ahí un poco sin entender bien cuál era la dirección de Estados Unidos. Y el otro actor es China también, ¿no? Si puede llegar a jugar algún rol o qué puede llegar a pasar, sobre todo sosteniendo esto, ¿no? Entre los que cuentan, bueno, una potencia como China. Bueno, en relación con Europa, yo creo que esta guerra los ha sacudido un poco en relación con su ámbito o comodidad estratégica, que es la cobertura estratégica de Estados Unidos. Yo siempre digo que así como en su momento el presidente Truman sacó a Europa de la situación de ruinas que se encontraba y proporcionó ayuda económica y cobertura militar, Trump puede significar una posibilidad para Europa en el sentido de que Europa se piense geopolíticamente a sí misma, porque Europa tiene un diseño basado en lo que Josep Borrell denomina el jardín. Pero el mundo no es un jardín, el mundo es una jungla. Lo de Europa es una excepción, ¿no es cierto? Y esto se vio precisamente en los últimos 25 años. Europa, en su territorio, tuvo 2 guerras, la guerra en los Balcanes y ahora la guerra en el este de Europa. Y sin embargo, no estuvo presente a la altura de lo que debe ser una potencia institucional. Claro. La experiencia no da mucho respaldo a la existencia de potencias institucionales. Las potencias son cabales o no, y creo que Europa va a tener que dedicarse a pensar geopolíticamente por sí misma. ¿Y Estados Unidos, Donald Trump, qué interés tiene básicamente, más allá de intentar lograr la paz, acercarlos? ¿Estados Unidos puede tener intereses económicos, digamos, en los yacimientos que hay en esa zona? Sí, el intercambio comercial entre Estados Unidos y Rusia es bajo. El intercambio comercial importante es entre Estados Unidos y China, ¿no? O entre China y la Unión Europea también. El interés puede pasar efectivamente, no es nuevo esto de los yacimientos en Ucrania, algunos de ellos ubicados en las zonas donde está presente Rusia, de manera que este es otro punto que a lo mejor en el tiempo va a tener que negociar con Rusia. La política exterior de Estados Unidos es una mezcla de política exterior y negocios, ¿no? Y yo creo que a esto apunta. Trump tiene una visión de negocios, su vida ha sido los negocios y yo creo que no puede ser nunca fracasada una persona que en Manhattan tiene 900 propiedades
y quintuplicó la fortuna familiar, sus visiones de negocios, más allá de sus modos, ¿no? Que uno puede estar no de acuerdo. Y me parece importante la vuelta de las relaciones presidenciales entre países y de la diplomacia, porque previo a este diálogo, si bien Trump creo que puede levantar el teléfono a cualquier hora y llamar sin avisar, hubo una previa en la que intervinieron diplomáticos y hombres de negocios en esta conversación. Es importante esto. Y en relación con China, Leticia, pues me quedó eso sin responder, yo diría que China está, como la mayoría de los países, pero particularmente China, está interesada en la economía, no en la guerra. Su visión del mundo es geoeconómica, más con problemas que tiene ahora. De manera que a China no le interesa demasiado que siga la guerra, porque a China lo que le preocupa es que si hay algún involucramiento de China como presión por la guerra, vengan sanciones por parte de Occidente. Y si algo no quiere China, es aumentar la cota de sanciones que ya tiene. Está claro. Alberto, muchísimas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes.